En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana, elevándola por encima de su condición original. Mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si queréis exhortar al pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y, haciendo seña de que se callaran, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los alimentó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos.
según lo prometido. Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes de que llegara, Juan predicó a todos Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien pensáis. Viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Este es el día, este es el día, este es el día del Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, cantad aleluya al Señor. Cantad aleluya, cantad aleluya, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: les aseguro que el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quién he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que comía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante el tiempo de Pascua seguimos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles y sabemos de qué se trata, ¿verdad? Ya estamos en la cuarta semana, o ya ha pasado el cuarto domingo de este tiempo de Pascua, y estamos viviendo
la vida de la iglesia impulsada por el Espíritu, y eso es lo que vamos viendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las consecuencias de la Pascua, de la resurrección del Señor. Jesús padeció, murió, resucitó, se le presentó a los apóstoles que son testigos de esos acontecimientos, les dio el don del Espíritu Santo y les envió. Ellos no solamente tuvieron la experiencia de encontrarse con Jesús, de escuchar sus palabras, de ver y ser testigos presenciales de todo eso que ocurrió, esos acontecimientos de gracia y de amor y de misericordia. No solamente tuvieron la oportunidad de vivir de manera próxima y personal la amistad con Jesús, sino que de hecho son enviados para que el mundo crea, para que el mundo conozca, para que el mundo pueda reconocer en Jesús al Mesías, al Salvador, y vivir y el mundo entonces experimentar en Cristo esa salvación. Así que vamos y seguimos viendo pues esa misión que se cumple en el libro de los Hechos. Lo interesante de los textos que hemos comenzado a leer a partir de esta semana en el libro de los Hechos, y estamos en la mitad del tiempo pascual, es que como que pasamos de aquellos acontecimientos en el libro que se centran en Pedro y en los apóstoles de Jesús a la misión que comienza a cumplir Pablo y Bernabé, que ya leíamos desde hace unos días atrás, cuando el Señor dice, sepárenme a Pablo y a Bernabé, que les tengo una misión particular. Y ahora empieza a notarse en el Evangelio cómo el Evangelio va a ir llegando hasta los confines de la tierra. A mí cuando yo estudié esto, pues me insistieron mucho en esta frase del principio del libro de los Hechos. Tienen que predicar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y que luego, cuando se va leyendo el libro de los Hechos, esa es exactamente su estructura. Es el Evangelio que comienza a predicarse en Judea, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que va ampliándose el marco de la predicación del Evangelio. Porque de hecho, pues es eso, es el mensaje de Jesucristo, que es la salvación universal, la salvación que es para todos. Y de hecho, hasta cierto punto se ve cómo fueron ellos impulsados por el Espíritu, entendiendo qué significaba aquello de predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y es que poco a poco, y ya lo vimos en algunos de los textos que se leyeron durante la semana, comienza a predicarse el Evangelio a los paganos. Ya San Pedro tuvo una primera visión y un primer encuentro con los paganos, a quien decide darles el bautismo, ¿verdad? Porque él mismo en esta visión entiende pues que con aquella visión que tuvo de que el Señor le propuso comer aquellos animales que él consideraba impuros, y él decía, no tocaré jamás algo impuro, y el Señor le dice, lo que Dios ha declarado puro, no lo declares tú impuro. Y así entonces él, reflexionando en eso, cuando llega precisamente a casa de unos paganos que reciben el don del Espíritu, él dice, como yo, a quien el Señor les quiere dar el don del Espíritu, les voy a negar el don del bautismo. Y entonces empieza esta reflexión sobre ese don de salvación universal, que es predicar hasta los confines de la tierra. Ahora vamos a ver que San Pablo, ya luego, el libro de los Hechos va tomando un giro, ¿no? Nos comienza a hablar acerca de cómo, por la persecución desatada después de la muerte de Esteban, empiezan los cristianos a huir, pero en su huida siguen proclamando el Evangelio. El Evangelio comienza a proclamarse en las ciudades que ya son más distantes a Jerusalén, en Judea, llegarán a Samaria. Van luego a cruzar las fronteras. Así que ahí está. Y en ese papel de expansión de la predicación del Evangelio es en la que se encuentra entonces ahora Pablo con Bernabé. Y vemos que ¿qué es lo que va a hacer primero San Pablo? Pues va a ir a las sinagogas. Va a ir a hablarle a los judíos con respecto a lo que ha sucedido. Incluso va a decir, los que estaban allá en Judea no comprendieron las Escrituras. A mí me gusta mucho cómo Pablo, y de hecho luego también en sus cartas los dice, él tiene compasión hacia su pueblo y él quisiera que su pueblo aceptara el mensaje de Jesús resucitado. Pero él va a decir, aquellos no supieron entender las Escrituras,
y con todo, con lo que hicieron, cumplieron lo que dijeron los profetas. Llevando a la muerte a Jesús, ese fue el cumplimiento de las profecías. Y aquellos sin creer, pues, terminaron siendo el instrumento para que se cumpliera todo aquello que había sido profetizado. Y lo va a resumir y va a hablar y va a transmitir el querigma. Jesús, este hombre fuerte y este profeta grande en obras y en palabras, de hecho es el Hijo de Dios que se encarnó y este es el que estuvo entre nosotros, hizo grandes milagros, murió en la cruz, padeció por el perdón de los pecados, en él obtenemos la salvación, resucitó. Y luego dice, y luego aquellos que le acompañaron, esos son los testigos. En este momento es interesante cómo en el libro de los Hechos se nos presenta a San Pablo haciendo una distinción de cómo él está heredando algo. Aunque él haya tenido ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, aunque haya escuchado la voz, no es hasta más tarde que él va a decir soy apóstol. Él no se lo atribuye de la nada. Sino que en este momento él habla de aquellos que fueron testigos presenciales y aquellos que fueron testigos presenciales están transmitiendo esto y nosotros que lo hemos recibido les damos a ustedes la buena noticia, que me gustó también escuchar eso en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les damos a ustedes la buena noticia, es decir, les transmitimos a ustedes el evangelio. Recuerden, evangelio significa buena noticia. Les transmitimos a ustedes la buena noticia de la salvación, de que esas promesas que se nos hicieron ya se cumplieron en Jesús. Como he dicho, todo esto, ¿dónde está siendo predicado? En las sinagogas. ¿Qué es lo que va a hacer San Pablo? Pues su visión inicial es esa. Más tarde ya va a haber un cambio. Nos falta, tenemos tiempo pascual y nos falta seguir leyendo el libro de los Hechos un poquito más. Pero por lo pronto estamos viendo a San Pablo cumpliendo ya, habiendo recibido la misión de Jesús, cumpliendo con la misión. Y constantemente nosotros como comunidad de creyentes, no solamente por lo que hacemos en el Canal 13, lo que hacemos en cada una de nuestras comunidades, en mi caso Santo Cristo de los Milagros en Villa Carolina y así, cada comunidad de creyentes tiene que seguir reflexionando cómo cumple con la misión. Recientemente estaba leyendo precisamente unos documentos sobre esto, sobre cómo cada vez más somos conscientes de que tenemos que transmitir el evangelio con las posibilidades que el Señor nos ha dado. Y durante muchos tiempos, siglos prácticamente, los cristianos siempre han tenido una excusa para no salir a una misión adextra, a una misión que sale hacia afuera de la frontera. ¿Y cuál es la imposibilidad física para hacerlo? Que es real. Nosotros que uno no podía hacer si uno ya tenía compromisos de familia. Si una persona ya es casada, tiene hijos y dice, oye, la verdad es que yo quisiera compartir la palabra de Dios, pues lo tiene que compartir en los límites de su comunidad, los más cercanos. Y no hasta hace, pues dentro del periodo de tiempo de un siglo, tal vez un poco más, es que nos hemos podido mover un poco más de lo que se podía mover en siglos anteriores. Antes la gente vivía en esa aldea y en esa aldea tenían allí su iglesia y entre ellos tenían que vivir el evangelio y las personas, su manera de santificarse era viviendo dentro de aquellas tareas propias que podían tener dentro de un ámbito que era relativamente pequeño y más simple. Ahora, en muchos lugares, pues esas oportunidades se han abierto. Ahora los cristianos sí podemos salir de nuestras fronteras. Ahora sí, hasta las comunidades parroquiales no se tienen que quedar dentro de su territorio porque ahora sí pueden compartir el evangelio con muchos más. Fíjense lo que sucede aquí en nuestra misa del Canal. Nosotros aquí celebramos la Eucaristía y yo tengo que decir que mi cerebro cómo funciona cuando celebro la misa es que donde quiera que la celebro es lo mismo. Yo sigo el misal y sigo el rito propio de la Eucaristía y yo puedo estar con 3 personas como puedo estar con 700, como puedo estar con 1000. Yo celebro la Eucaristía igual en todos lados. Así que cuando celebro aquí la misa es como la celebro en mi parroquia. No cambia ni mi manera, ni mis formas, ¿no? Es la Eucaristía, es lo que dice el libro y voy por ahí. Y de hecho, usted puede notar en el Canal 13 cómo cada celebrante tiene dice, cada maestrillo tiene su librillo.
pues como también cada celebrante, igual, siguiendo la misma Eucaristía, oye, se parece distinta, pero no es distinta y es lo mismo, son las mismas partes, es la misma estructura, pero cada uno explica de una manera particular. Bien, pero digo esto porque aquí en el canal, pues somos bien poquitos y somos bien poquitos por la cuestión del COVID, etcétera, 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 3 o 4 personas. Y yo predico y me ayuda a ver a las 3 o 4 personas que están aquí porque me ayuda a visualizar que estoy hablándole a alguien, no estoy hablando a una cámara y ya, estoy hablándole a alguien. Sin embargo, ya en el canal 13, desde hace más de 20 años, esta palabra de Dios a través del canal llega a cientos y cientos y cientos de personas, miles, miles de personas. El asunto es que ahora las comunidades parroquiales tienen esa oportunidad también. Y entonces, en medio de estas dificultades de la pandemia, nos han puesto también en el papel de dar la oportunidad de que el Evangelio llegue a otros. Eso es la oportunidad de que el Evangelio que se predica llegue a otros. Así que no es solo una forma de pescar gente que se incorpore a mi comunidad, no, son formas de realizar la misión y de hacer que en el mundo cada vez haya más posibilidad de que personas se acerquen al Evangelio de Jesucristo. Y eso es un impulso del Espíritu. La iglesia va a tener que reflexionar mucho ahora en estos próximos tiempos sobre lo que está pasando. Porque a fin de cuentas, por una parte no queremos sustituir, y no se debe, sustituir la experiencia del encuentro personal. Aún así tenemos que reconocer que por una dificultad concreta del hoy, la dificultad de una pandemia que esperamos pase pronto, pero que también sabemos que va a tardar y todavía nos tenemos que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de todo eso, tengo que hacer llegar el Evangelio a las personas que venían. Pero la verdad es que ahora también tienen acceso a eso los que no venían. Yo no tengo control sobre quién está viendo la misa por Facebook, por YouTube o por el canal 13. Entonces, ¿qué pasa? Que el que iba a misa, pues tenía que programarse para ir a misa, que vuelvo y digo, ese es el ideal es podernos reunir en comunidad, pero para usted reunirse en comunidad tiene que sacar el tiempo es específico, es de esta hora a esta hora, y ahí está en vivo, y en vivo usted va a ir y va a vivir la Eucaristía y va a tener la posibilidad de comulgar, pero usted antes se tiene que preparar para eso. Pero yo conozco gente que me dice, pues mira, a veces la vida no me ha permitido ir, y en medio de la pandemia no he podido ir, y yo estoy cocinando, recogiendo, haciendo yo no sé qué. Y mientras eso está pasando, yo tengo la misa ahí. Y estoy escuchando la misa. Eso usted no lo puede hacer en el templo. Imagínese usted la gente moviéndose en medio del templo. Yo me volvería loco. No se puede. Pero como pastor, en este domingo, en esta semana del Buen Pastor, yo tengo que reflexionar cómo esas ovejas van recibiendo el Evangelio en esas circunstancias específicas de hoy. Están recibiendo la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está actuando en ellos porque el mismo Señor nos ha dicho que así es su palabra. Que su palabra, cuando se proclama, es como la lluvia que llega a la tierra y fecunda la tierra y entonces vuelve a él y él dice, así es mi palabra no vuelve a mí vacía, entonces tiene que haber antes, tiene que cumplir con su función. Y de hecho su palabra es Jesús. Así que todo esto se hace para que alguien en su momento pueda tener el encuentro personal con Jesucristo, cuya plenitud va a ser llegar a la Eucaristía y luego al final de los tiempos encontrarnos con el cielo. Que conste que una cosa no quita la otra, una no elimina a otra. En el Evangelio hay momentos en que Jesús dice, esto hay que hacer sin quitar lo otro. Efectivamente tenemos nosotros que profundizar sobre cómo el Espíritu nos está impulsando a una nueva misión, Antes, a donde no podía llegar, ahora puedo llegar. Y se puede predicar el Evangelio. Creo que he comentado ya aquí en la misa del canal. Yo me sorprendo. Mientras estoy celebrando la misa en Santo Cristo de los Milagros, particularmente tenemos una misa de los domingos que transmitimos a través de Facebook. Pues yo no estoy pendiente ni de comentarios ni de nada. Esas cosas las tengo que leer después. Pero sí tengo una persona que tiene que encargarse de que se transmita la misa y va viendo los comentarios. Y hubo una semana que me dijo, hoy nos saludaron desde Corea. Hoy nos saludaron desde Italia. Y tú haces,
porque tú estás celebrando una misa y hay alguien que le está viendo en Corea. Estoy seguro que no era un coreano el que le estaba viendo, porque no entendería ni papa. Tiene que haber sido un boricua que está por allá, o alguien que hable español que de alguna manera se incorporó, alguien le envió, le dijo, mira, le envió el enlace y pudo conectarse. Porque eso es lo que está haciendo la tecnología. La tecnología ha saltado todas las fronteras, todas las fronteras. Nos da la posibilidad. Oye, y nosotros la utilizamos para tanta bobería, ¿verdad? Pero como cualquier instrumento, como cualquier cosa, está ahí. Son instrumentos que, a fin de cuentas, nosotros tenemos la capacidad de decidir para qué lo vamos a utilizar. Tenemos que aprender, nos tenemos que adiestrar. Complicado para este tiempo que estamos viviendo, para nuestra generación. Claro que es complicado, porque son cosas que van surgiendo y van cambiando nuestra manera de interaccionar unos con otros. Pero estamos en esto, en lo que está San Pablo. Ahora, lo bonito de todo esto es que el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. También recientemente sobre este tema leía de cómo a través de los siglos la iglesia y los creyentes en Cristo han sido tan claros en su misión que siempre que han habido cambios en la tecnología, los cristianos asumieron esos cambios en la tecnología para usarlos para evangelizar. Uno de los cambios tecnológicos más grandes en la historia de la humanidad, curiosamente no son ni las computadoras ni todo esto, mucho antes, siglos antes, fue en el momento en que se inventó la imprenta. Porque fue el momento en que se hizo posible que textos llegaran a las masas. Ese es el primer momento, es la invención de la imprenta. Eso fue un cambio tecnológico impresionante. ¿Y cuál fue de los primeros libros que se comenzó a imprimir en el momento en que se inventó la imprenta? La Biblia. Desde los primeros libros impresos, la Biblia. A los creyentes inmediatamente llegó esta tecnología y esto dio la oportunidad de que la palabra de Dios pudiera llegar. Así que ahora llega la tecnología, el mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje no va a cambiar y lo importante no es la tecnología que utilizamos, es el mensaje que tiene que llegar. Y si ahora puede llegar a través del uso de la tecnología, así hemos hecho con la radio, así hemos hecho con la televisión. Cuando en los tiempos del cardenal decidió en aquel entonces comenzar con la radio, y ahí se abren también las fronteras de la predicación y de la misa. El programa de radio probablemente más escuchado en la radio. No aparece en los listados de los ratings, pero era esa misa de la aurora a las 5 de la mañana por Radio Paz, en aquel entonces AM81 o KBM, como se conocía desde el principio. Entonces, lleva años y años y años una misa que a las 5 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Pues que la gente madrugaba, que iba a su trabajo. Yo en algún momento dado iba a la universidad, tenía que madrugar y a las 5 de la mañana estaba escuchando precisamente la Eucaristía a través de KBM, porque se está cumpliendo con la misión de transmitir y de hacer llegar y de que llegue, utilizando todos los medios posibles, la palabra de Dios y el encuentro con Jesucristo a quien sea que en ese momento lo quiera escuchar. El punto es que viendo a nosotros la misión que vive la iglesia o que vivió la iglesia al principio en el libro de los Hechos, nosotros tenemos que seguir creando conciencia de nuestra misión. Muchas veces he compartido sobre esto, sobre esta conciencia misionera de la iglesia. La iglesia en su naturaleza, en su esencia es misionera. Y tan pronto hay algo que puede parecer que es un obstáculo para predicar, inmediatamente se busca la manera de saltarlo porque hay que predicarle al pueblo. El año pasado, hace más de un año, un día nos dijeron, de hoy en adelante se quedan en sus casas y no pueden salir. Y eso duró un tiempo, varios meses. Se quedan en sus casas y nadie puede salir. En medio de la pandemia, una cosa terrible. Yo les tengo que decir que al otro día estábamos 2 personas en mi comunidad parroquial, uno con un celular, y yo celebrando la Eucaristía y diciéndole a la comunidad, la misa está en Facebook, búsquela, usted está en su casa, pero no se va a quedar sin misa. Desde ese día hasta el día de hoy, pues seguimos en eso.
Y así ya hay varias comunidades que transmiten misa diaria. En el caso de la mía, de mi comunidad, pues la transmitimos los domingos. Estamos buscando constantemente, impulsados por el Espíritu, para poder proclamar la palabra de Dios. Así también vamos ejerciendo el pastoreo, del que hemos estado hablando durante esta semana de Jesucristo Buen Pastor, que lo vivimos el domingo pasado. Y hoy todavía de alguna manera se nos toca ese tema, no directamente, indirectamente, porque volvemos a recordar, vimos en el Evangelio que nos dice, Jesús dijo después de haberle lavado los pies a sus discípulos. Así que estamos en ese discurso del Jueves Santo, ese es el que se nos ha leído el día de hoy, o la lectura que se nos ha leído el día de hoy como Evangelio. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Así que pongan esto en práctica. Si aquel que nos envió es el buen pastor, ¿quiénes debemos ser nosotros? Pues igual, tenemos que tener el corazón del buen pastor. Si el buen pastor es el que cuida las ovejas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos. Cuidar y cuidarnos unos a otros. Si el buen pastor es el que guía y da alimento a las ovejas, pues nosotros tenemos que pensar lo mismo. La misión que realizamos y de la que hemos hablado hasta este momento es precisamente eso, es el buen pastor que alimenta, que guía, que lleva hacia el descanso, pero también que va dirigiendo y guiando. Y eso es lo que hace la iglesia cuando cumple su misión y cuando evangeliza. Si recordamos el evangelio del domingo pasado, están las palabras de, hay otras ovejas que no son de este redil y que tengo que buscar. Exacto, tenemos que llamarlas, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que transmitirlo de la manera en que el Señor quiera que lo transmitamos. Así también vuelve a decirnos el evangelio, el que me recibe a mí, recibe el que me ha enviado. Y el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Esto se parece también a unas palabras que el Señor Jesús nos dijo el domingo pasado cuando decía, yo conozco a mis ovejas igual que conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Qué misterio tan hermoso de unidad en el amor nos habla el evangelio. La fuerza del amor entre el Padre y el Hijo, que es la fuerza del amor que creó el universo. La fuerza y el poder que creó el universo. Y ese es el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus ovejas. Eso es impresionante. Qué grande es eso. Y sabemos que el Señor quiere que le correspondamos también con amor. Y que entonces vivamos de esa manera. Así que vamos a pedirle al Señor en esta Eucaristía no solamente que tengamos esa experiencia grande de amor y de unidad hacia Él. Le pedimos también al Señor que con la experiencia de ese amor tengamos un deseo profundo de querer compartir esto que hemos vivido. Y que lo hagamos en el encuentro personal cada vez que lo tenemos con otros. Pero habiendo también puesto otros medios el Señor en nuestras manos, que también seamos capaces de usarlos para que otros, al escuchar nuestras palabras, al ver nuestros gestos, sean capaces de también comprender la grandeza del amor de Dios que quiere llegar a sus vidas. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, para que con la palabra y la vida anuncien a la humanidad la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y religiosas, por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes
y por los que promueven el bien y el progreso de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad, que quieren revivir hoy en nuestra sociedad el ejemplo de Santa Catalina de Siena, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por el diácono Jorge Rivera, Gloria Arroyo, Priscila Calderón, Priscila Rodríguez, Margarita Ruiz, Ilmari Dómenes Piñeiro, Pablo Rodríguez, María Ortiz Nieve, Luz Delia Vicente y familia, Alexis Feliciano, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Rosario Rivera, Carmencita Rodríguez, Monín y Edita Rivera, Héctor Viera y su esposa Luisa, Luz Elenia Sierra Viera, Gladys Rubio, Ana Figueroa, familia Sierra Viera, Jesús y Cachiri Marrero, Seferino Félix Sánchez, Lisa Sánchez Dávila, Iris Colón Ortiz, Milton Burgos Díaz, Inés Rodríguez y Mercedes Sánchez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdote, especialmente por el Padre Francisco Arana, Jai Sun, Javier Medina, Juan Matos, José Cruz Vázquez, Juan Ramón Méndez, Jesús M. Rosado, Arroyo Rosado, Luz María García Arroyo, Gilberto Jiménez Navedo, Arsenio Ortiz Rodríguez, Hipólita Aida Maldonado, Eulogia de Rosario Navas de Gómez, Miriam Burgos Sánchez, Pablo Díaz Mangual, Juana Díaz Roche, Pablo y José Latorre, Arcadio Rodríguez, Jaime Marrero, Graciano Sierra Rivera, María S. Viera, Rafael Sierra Pastrana, Joe Santiago y su papá Tito, Felicita Pérez, Emanuel Colón, Tanya Chiclana, Angie Giteras y Lucy Chiclana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por los 92 años de Carmen Ramos Cancel, los 80 años de Gorín Arroyo, cumpleaños también de Greta Marina López Páez y los 84 años de Marcelino Burgos Brito, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llorando en silencio de soledad, se escucha el viento cantar. El alba y su luz tocan mi dolor. Señor, ya duerme en paz. El que hubo amado la vida dio, abrazándose a una cruz. El sepulcro es un lugar sin luz. Mi Señor ya despertará. Llegando al final de mi caminar, sentí resonar su voz. Me llamó a vivir, me llamó a anunciar, mi Señor ya resucitó. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Una luz encendido en la oscuridad, una luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Resucitó.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. La tenemos levantada. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas, y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, Señor, honor y gloria para ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, tu obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino, quédate, Señor, largo es el camino de tu Pascua y de tu luz, seré testigo de tu pan y tu vino, bendigo de tu pan y tu vino, bendigo, quédate, Señor. Emaús, preparada la cena, los ojos despiertan, ven la luz. Emaús, el camino es posada, las brasas son llamas con Jesús. Anochece en Emaús y amanece la esperanza con Jesús. Quédate, Señor, quédate conmigo, quédate, soy un peregrino, quédate, Señor, largo es el camino de tu Pascua y de tu luz, seré testigo de tu pan y tu vino, bendigo de tu pan y tu vino, bendigo, quédate, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concédenos que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunden en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Resucitó, resucitó, resucitó nuestro Señor. Resucitó, resucitó, resucitó nuestro Señor. Derribó la frontera de la muerte y el poder de las sombras de
resurrección. Borró con sus heridas la muerte de nuestra vida. Y al morir por los hombres, el hombre nueva vida conquistó. Resucitó, resucitó, resucitó.